Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que significa ser un idólatra. Ya que en el canal te dejé ya varias charlas acerca de la idolatría, pero muchas personas se preguntan qué es ser un idólatra, ¿ok? Y vamos a estar hablando acerca de lo que significa ser un idólatra. ¿Qué es ser un idólatra? ¿Qué es ser un idólatra? Bueno, pues, ¿qué es la idolatría? Por el término idolatría, bueno, del griego eidolon, significa imagen o figura, y latris, devoto. Bueno, pues que se entiende en general una devoción desmedida por algo o por alguien, eh, pudiendo rayar en lo exagerado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que muchas personas son idólatras. ¿Por qué? Porque tienen imágenes que están adorando, que están venerando, que tienen altares, y es súper peligroso. ¿Por qué? Porque ya cuando ya están muy metidos en ese tipo de idolatría, también sus ídolos falsos, sus dioses falsos, les exigen a veces muertes de personas, y deben de tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque llegan a caer en lo exagerado de, bueno, pues de que son muy devotos en ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues este término es empleado mayormente en un contexto, bueno, pues religioso, especialmente por las doctrinas de las religiones monoteístas, abrahámicas. El judaísmo es el cristianismo y el islam, para, para referirse al pecado de la adoración de imágenes en el lugar de Dios. A Dios no le agrada. A Dios no le agrada que tú o que toda tu familia sean idólatras, que estén adorando y venerando imágenes, estatuas, bultos, dioses falsos, santos, todo eso Dios lo odia, ¿ok? Dicho en otras palabras, bueno, pues la idolatría ocurre cuando se rinde culto religioso a cualquier cosa distinta del Dios único, eh, del monoteísmo. Así, así para los practicantes de este tipo de religiones, cualquier culto religioso pagano, bueno, pues cualquier forma de satanismo o culto a los ancestros, por ejemplo, incurre en este tipo de pecado. Sin embargo, ¿qué cosa califica o no como idolatría? Puede ser motivo de discrepancias e incluso debate entre una religión y otra. De hecho, la interpretación de la idolatría ha sido motivo de separación entre varias de las sectas del cristianismo, dado que algunas acusan al catolicismo de incurrir en este pecado al venerar santos a través de pues estatuas, imágenes en la iglesia. Por eso en muchas iglesias protestantes no se representa a Jesucristo en la cruz, ni se rinde culto a ningún tipo de santos. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. A Dios no le agrada que la gente sea idólatra, ¿ok? Porque la idolatría es muerte y trae condenación. Te invito a que leas la palabra de Dios. Ahí en la Biblia te va a decir todo tal y como Dios quiere que tú sepas las cosas. Ahí Dios te va a despertar espiritualmente. Pero lee la Biblia, te invito a que la leas, porque ahí Dios te va a empezar a hablar, ahí Dios te va a empezar a despertar. Y similarmente en el Antiguo Testamento, eh, y bueno, pues en la Torá judía, en la idolatría junto al asesinato y el incesto, bueno, pues está completada entre los pecados que no debemos de cometer nunca, ni siquiera para salvar la propia vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los rabinos del antiguo Israel, bueno, pues debieron prohibir y perseguir entre sus seguidores el culto a deidades como Abal, Moloch y Astarot. Eh, de hecho, un ejemplo canónico de idolatría está referido en la Biblia, en el episodio en que Moisés asciende al monte Sinaí, en Éxodo 32:4, a recibir los 10 mandamientos de Dios. Durante su ausencia, bueno, pues el pueblo israelita fundió todo el oro
bueno, pues que pudo conseguir para erigir la estatua de un becerro, a la cual, bueno, pues procedieron a adorar como si de Dios mismo se tratase. Y bueno, pues al descender del Sinaí, el profeta Moisés, bueno, pues enfureció y procedió a destruir la estatua que habían hecho, hasta hacerla polvo, y forzó a los israelitas a beber el agua, el polvo de oro del becerro, como castigo. Y nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo eso es pecado ante la presencia de Dios. Y muchas cosas paganas también, bueno, que se llama pues paganos, o quienes ejercen prácticas religiosas que no se corresponden con las grandes religiones monoteístas. Bueno, pues en general es un término que se reserva para los practicantes de las tradiciones religiosas grecorromanas, célticas o eslavas, así como de sus reinterpretaciones modernas. El neopaganismo. Bueno, pues como ustedes saben, la palabra pagano proviene del latín paganus, que traduce habitante del pago, o sea, de la aldea del campo, de los entornos rústicos. Se comenzó a emplear en el siglo V, cuando el cristianismo, bueno, pues se había convertido ya en la religión oficial del Imperio Romano. En aquel entonces era una forma despectiva de llamar a los aldeanos y campesinos que rechazaban la fe cristiana o la aceptaban a medias, pues se hallaban aferrados todavía a sus creencias y religiones tradicionales, como es hoy en día. Muchísimas personas, bueno, pues son paganos, son idólatras. ¿Por qué? Porque ya tienen aferrados desde hace años sus creencias de sus religiones tradicionales. Como lo sabemos, bueno, pues toda la Iglesia Católica, y también una que es ortodoxa también, del catolicismo ortodoxo también, algunos emplean las imágenes, las estatuas, para hacer reverencia de los santos y todo eso, pero eso no está bien, eso a Dios no le agrada, ¿ok? Tenemos que deshacernos de todo eso. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Y si nosotros queremos agradar a Dios, bueno, pues tenemos que empezar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí mismo Dios nos va a empezar a hablar, ¿ok? Y aquellos todavía, a los que están aferrados a la fe grecorromana, y a ellos se sumó luego el resto de los cultos y religiones no romanos, aunque estaban, bueno, pues exentos los judíos y los musulmanes, dado que el judaísmo y el islam son religiones monoteístas, abrámicas, o sea, emparentadas con el culto cristiano. Las tres son llamadas religiones del libro. ¿Por qué? Porque ellos sí acatan lo que es la Biblia, y ellos sí obedecen lo que es la Biblia. El judaísmo, la religión del judaísmo, bueno, pues como ustedes saben, ellos sí acatan lo que dice, tal como dice la palabra de Dios. Ellos sí obedecen la palabra, y ellos no creen en ningún tipo de imágenes. Ay, perdón por ese ruido, pero es que vino un muchacho a vender agua y gritó muy duro. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues en general la tradición monoteísta mira con muy malos ojos el paganismo. Y bueno, pues sabemos que las acusaciones de idolatría, hedonismo, bueno, o herejía fueron comunes a lo largo de la historia cristiana. Por ejemplo, a la luz del cristianismo son paganas las religiones africanas, las originales americanas, las religiones asiáticas y toda forma de
de misticismo no teísta. Bueno, pues como nosotros sabemos que en la palabra de Dios, en la Biblia, nos habla acerca de la idolatría, acerca de la herejía y acerca del paganismo. Es importante leer la palabra de Dios porque ahí Dios nos empieza a hablar acerca de su palabra. Y también vamos a estar hablando acerca de otras religiones que ya muchas gentes han optado ya con el paso de los años. Sabemos muy bien que la santería es mala. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, ¿ok? Y el neopaganismo es un conjunto de movimientos místicos o religiosos modernos que reviven el imaginario y las prácticas de los cultos paganos europeos o americanos, a menudo emparentándolos con ciertas consideraciones ecologistas, bueno, pues actuales. En general, el movimiento abarca 4 grandes tendencias: la brujería tradicional, emparentada con las historias de hechicería tradicionales europeas o americanas, de lo que les estoy hablando ahorita. Bueno, pues muchas personas, bueno, pues ya quieren optar por ese tipo de religión, que según ellos es religión. Pero pues eso es brujería, es hechicería, todo eso Dios lo repudia, ¿ok? Y a veces la Wicca o nueva brujería surgida en Europa en el siglo XX a partir de una serie de reconsideraciones, bueno, pues del imaginario de la brujería tradicional. Los cultos basados en el sincretismo moderno, es decir, en la convivencia de elementos de distinto origen pagano, bueno, pues vagamente clasificaban dentro del llamado New Age. Bueno, pues el ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, pues que consiste en el intento moderno por revivir lo más fielmente posible el culto de las deidades de la antigüedad clásica. Y eso no está bien, porque ya cuando se adentran a un tipo de hechicería, brujería, herejía, todo eso, ya es con trabajar con espíritus pesados y peligrosos. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene prohibido meternos en ese tipo de cosas. Porque si nosotros hacemos ese tipo de cosas, bueno, pues vamos a tener un pago tremendamente grande, y lo vamos a vivir en la carne. Si no es en esta vida, lo vamos a vivir en el mundo venidero, ¿ok? Ya aquí también, ya en el canal, ya te dejé acerca de eso del mundo venidero. ¿Y qué es el culto? ¿Qué es un culto? Bueno, como nosotros sabemos que las personas que ya están optando por esa nueva religión, también los masones también son muy malos. Es una secta religiosa mala también, que bueno, que tenemos que tener cuidado también. Todos los santeros, todos esos van a tener un pago tremendamente grande, porque hoy en día cuando hablamos de un culto nos referimos normalmente a una agrupación más o menos informal, organizada en torno a creencias compartidas de tipo religioso, místico o esotérico. Los cultos distinguen a la gente ordinaria de los iniciados en el culto, revelando sus secretos únicamente a sus practicantes más avanzados. Como ustedes saben que todo ese tipo de gente que se mete a sectas y que se mete a este tipo de religiones, bueno, pues supuestamente ellos los bautizan, supuestamente ellos los rayan, y en la Biblia está totalmente prohibido rayarse. ¿Por qué? Y a rayarse significa a este tipo de cultos. ¿Por qué? Pues hechicería y todo eso, los masones y todo eso. ¿Por qué? Porque solamente a las personas que están directamente metidas a ese tipo de cultos, bueno, pues se les es informado todo lo que requiere y de lo que está ahí, de los practicantes más avanzados que tienen que aprender todo ese tipo de cosas malas. Y el uso del término con este sentido es sobre todo
peyorativo, como una forma de distinguir a las religiones oficiales de estos grupos místicos o esotéricos informales, a menudo también, bueno, pues referidos como con el nombre de secta. Y todo eso Dios lo repudia, todo eso Dios lo repudia, no está permitido en la palabra de Dios meterse en ese tipo de sectas, meterse en ese tipo de cultos, meterse en ese tipo de religiones falsas, ¿ok? Y de brujería y todo eso, de hechiceros y todo eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, ¿ok? A Dios no le agrada. Y ahora vienen, pues este es un uso más bien coloquial de la palabra, de una palabra que posee una historia y una serie de significados más bien complejos. Culto proviene del latín cultus, forma del verbo latino colere, que puede traducirse como cultivar y que claramente está vinculado al mundo del agro. Cultivar es sembrar y habitar la tierra, hacerla fértil, extraer de ella frutos. Pero muchas personas ya no ven para que la tierra te dé frutos, nada de eso, sino que ya hacen, bueno, pues cosas feas, que la verdad que la religión a veces pues les exige los cultos y sacrifican animales también, matan personas inocentes y eso no está nada bien. Personas inocentes quiere decir bebés, niños que tienen inocencia todavía. Y todo esto, bueno, pues a Dios no le agrada. Y si tú eres una persona que estás en ese tipo de sectas, de religiones falsas, bueno, pues aléjate en nombre de Cristo porque eso no está permitido en la palabra de Dios. En la Biblia, ahí lo dice claramente, ¿ok? Bueno, pues el culto religioso, bueno, pues el sentido religioso de la palabra culto proviene como explicamos antes, de su asociación figurada con la imagen del cultivo de la tierra. Pero muchísimas personas ya todo eso ya lo están asociando con cosas malas. Y todo eso, bueno, pues todas esas personas van a tener una paga. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer para poder alejarnos de ese tipo de cosas? Bueno, pues es leyendo la palabra de Dios, leyendo las escrituras, escudriñando las escrituras, aunque sea de vez en cuando, hay que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué paga vamos a obtener de los hechos que estamos haciendo hoy en día, ¿ok? Y que no se te vaya la vida nada más en haciéndole mal a la gente, porque muchas personas se meten en ese tipo de religiones para hacerle mal a la gente. Porque como son cobardes, no tienen el valor de ir y hablar con las personas. Siempre les hacen hechicerías, brujerías, conjuros, todo eso. Y todo eso, de verdad que van a tener una paga tremendamente grande. ¿Por qué? Porque la paga de los pecados, bueno, va a ser tremendamente feroz, tremendamente grande. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que seamos desobedientes. Tenemos que tratar de obedecer a la palabra de Dios. Te invito a que hoy en día leas la Biblia, que te consigas unas, son muy baratas. Luego a veces las encuentran unas hasta en el tianguis bien baratas. Y bueno, si tú estás metido o metida en un tipo de religión así, en una secta así, salte en el nombre de Jesucristo porque Dios no lo permite. Y eso es pecado y es muerte, ¿ok? Dios te bendiga grandemente y recuerda que tienes que ser una mejor persona cada día para que el día que tú mueras y que llegue el tiempo del juicio, Dios no nos castigue severamente, ¿ok? Y recuerda que ser idólatra es pecado y es muerte y es condenación. Aléjate de la idolatría, de las imágenes, no veneres estatuas, no hagas culto a nada malo, no tengas dioses falsos delante de Dios ni delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios nos va a castigar a todos si somos pecadores y desobedientes, ¿ok? Dios te bendiga grandemente. Ya aquí en el canal ya te dejé también otras charlas acerca de eso, acerca de la idolatría.